La piratería parecería ser una actividad de otra época, propia de libros de leyenda y no de la tapa de periódicos modernos. Sin embargo, es una práctica delincuencial que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que pone en peligro la seguridad de varios países. Hoy, quienes saquean las rutas mercantes no son galeones con la bandera negra de la calavera, sino lanchas pequeñas y ágiles con tripulantes armados. Cambian los métodos, pero no los objetivos. Es por eso que los ejércitos y las fuerzas de seguridad han tenido que ponerse al tanto de esta amenaza, incorporando armamento capaz de transformar esos botes en chatarra flotante. En el video de hoy vamos a conocer algunos de los casos más impactantes y cuáles son las herramientas utilizadas para enfrentar a los piratas modernos. Ojalá no te dé náuseas el vaivén de un bote, porque nos dirigiremos hacia alta mar. Una de las secuelas más inesperadas del COVID-19 fue el resurgimiento de la piratería en varios puntos del planeta. Previo a la pandemia, la última vez que había habido preocupación por esta práctica fue en 2012, tras algunos años en que los incidentes alrededor de Somalia y el Cuerno de África se convirtieron en un problema internacional. Fue entonces cuando se implementaron guardias armados y patrullas que escoltaban a los pesqueros, lo que provocó una caída repentina en los robos en alta mar. En aquel momento los piratas somalíes carecían de un plano o estructura. Más allá de secuestrar marinos y pedir una recompensa, eran improvisados, por lo cual fue sencillo desarticularlos. Sin embargo, la historia enseña que mientras haya barcos transportando cosas valiosas, habrá alguien tratando de hacerse de ellas a la fuerza. La pandemia golpeó duramente a muchos sectores tradicionales, pero favoreció a los bandidos marinos que aprovecharon la falta de personal de seguridad para atracar embarcaciones. De a poco volvieron a vigilar como depredadores los puertos más importantes de África y el sur de Asia. Con sus caras cubiertas y sencillos botes de pesca, estos hombres se transformaron en los criminales más buscados del Océano Índico. Armados con lanzadores tipo RPG y ametralladoras, están dispuestos a todo para obtener los suculentos botines que surcan las aguas que unen Asia y África. En diciembre de 2023, un buque mercante maltés que navegaba frente a las costas de Somalia fue atacado por criminales de este tipo. La noticia fue revelada por el Ministerio de Defensa español, avivando el temor a que los piratas vuelvan a las aguas del Golfo de Adén y el Mar Rojo. Se trata de zonas de por sí plagadas de amenazas a los navegantes, pero ninguna tan letal como esas lanchas de piratería que atacan por sorpresa. La elección de vehículos pequeños y veloces no es azarosa. Esas unidades logran eludir con facilidad las defensas navales más comunes. Ante esto, ¿cómo se puede defender una embarcación de alto valor? Lo que acabas de escuchar es el rugido de una MK-38, una ametralladora embarcada diseñada para proteger navíos de una gran variedad de amenazas de superficie, entre las que se encuentran las lanchas que utilizan los piratas. En el corazón de este sistema está la ametralladora de cadena M242 Bushmaster, la cual está montada en una torreta que puede ser maniobrada de forma manual o remota, dependiendo de las necesidades tácticas de la embarcación protegida. Su diseño original comenzó en los años 80 dentro de la Marina de los Estados Unidos, pero desde entonces ha recibido numerosas actualizaciones, principalmente en materia de detección y respuesta rápida ante amenazas de superficie. Las primeras versiones del Mark 38, conocidas como Mod 0 y 1, no tenían estabilización ni requerían de un soldado para operarlas. Con las Mod 2 y 3 llegaron la estabilización y el control remoto, por lo que lo único que debe hacerse de forma manual es el mantenimiento del Bushmaster, es decir, corroborar que el cañón esté en buen estado y listo para utilizarse. Actualmente, se encuentra en servicio en varios países miembros de la OTAN, por lo que su uso será fundamental para enfrentar la creciente amenaza pirata en los mares africanos y asiáticos.
El Mark 38 calibre 26 milímetros proporciona capacidades defensivas a corta distancia. Aunque esto suene como una limitación, es todo lo contrario. Significa que puede atacar objetivos que se encuentran próximos al navío, cuando ya se agotaron todas las medidas defensivas complejas de largo alcance, como misiles y otros cañones pensados para destruir amenazas de mayor tamaño y gran distancia. Además, el Mark 38 tiene un tiempo de reacción mucho más veloz y puede operar con la misma eficacia en cualquier momento del día y con cualquier circunstancia climática. Como si esto fuera poco, puede instalarse y desinstalarse a criterio del usuario. Una ametralladora embarcada es una opción excelente, pero hay ocasiones en que la respuesta debe provenir de los cielos. No nos referimos a oraciones ni milagros, sino a la brutalidad de un helicóptero artillado. Bienvenidos al Océano Índico, el enorme cuerpo acuático que baña las costas de África del Este, Oriente Medio y Asia del Sur. Lo que acabas de ver es uno de los tantos operativos efectuados por la Marina Real Británica entre 2011 y 2012. Años violentos en los que se registraron picos históricos de piratería y ataque a barcos mercantes. En esta oportunidad se eligió un clásico de los cielos, el Westland Lynx Mark 8. Un helicóptero multipropósito que entró en servicio en 1977. Se trata de una bestia versátil, capaz de realizar piruetas o efectuar persecuciones arriesgadas, portando el armamento suficiente para eliminar esas amenazas. Entre su repertorio ofensivo se encuentra el cañón Oerlikon de 20 milímetros, los misiles de corto alcance Sea-Skua y ametralladoras de propósito general 7.62 milímetros. Combinando esas tres plataformas, el Lynx tiene el poder suficiente para destruir las lanchas y botes que se aproximen al barco principal. Durante diciembre de 2011 y enero de 2012, las tropas británicas lograron capturar varios grupos de piratas somalíes que atacaban a barcos ingleses, alemanes, franceses y españoles. Durante los operativos también se incautaron los barcos veloces empleados en los ataques, un golpe durísimo a la piratería somalí que, por lo general, no cuenta con los recursos para reponer los vehículos. Como te anticipamos, la estrella de todas esas misiones fue el Lynx, el cual se transformó en el terror de los bucaneros gracias a su armamento. Veamos cómo opera este helicóptero desde una perspectiva distinta. La ráfaga de cartuchos calibre 20 es imponente. Te aseguramos que los soldados no erraron los disparos. En estos casos, el objetivo inicial es detener la marcha de bote y permitir la detención de los ocupantes. La destrucción y matanza de los marinos ilegales no debe ser la primera medida. Es por eso que la ametralladora del helicóptero es una herramienta interesante para disuadir a los piratas de poner fin a su actividad. Si una cortina de proyectiles cayendo desde el cielo no te convence de entregarte a la justicia, nada lo hará. En este caso en particular, los criminales se rindieron y fueron rodeados de inmediato por las lanchas de la Real Marina Británica. Desde arriba, el piloto del Lynx vigilaba todo con atención, listo para abrir fuego en caso de complicaciones. Basta con jalar el gatillo de la ametralladora Oerlikon para ponerle punto final a la situación. Por supuesto, no solo los ingleses se enfrentan a la piratería. Es momento de viajar al Golfo de Adén para ver a la Armada China en acción.
Las imágenes que acabamos de ver ocurrieron en diciembre de 2010, cuando un bote pirata somalí atacó a un navío mercante. Lo que los bucaneros no sabían es que su botín estaba siendo escoltado por un poderoso barco de la Armada China. A diferencia del barco británico, los soldados asiáticos emplearon una gran variedad de plataformas para proteger la mercancía, desde grandes ametralladoras emplazadas a fusiles de asalto. En simultáneo, un helicóptero sobrevolaba la escena, mientras que un soldado se encargaba de disparar bengalas para ordenar la rendición de los piratas. Finalmente, la intimidación surtió efecto. Los criminales marítimos se rindieron y se entregaron a las autoridades chinas sin ofrecer resistencia. La diferencia de capacidades ofensivas era abismal. Un pequeño bote contra todo el poder militar de un país era una apuesta demasiado arriesgada, incluso para el pirata más valiente. Igualmente, no siempre los operativos son tan simples. Hay ocasiones en que los criminales logran su objetivo y es necesaria una intervención directa. El 20 de noviembre de 2010, piratas somalíes tomaron el control de un barco chino llamado Taiyangkou. La tripulación logró esconderse en compartimentos seguros del navío para esperar el rescate. Mientras tanto, el gobierno de China no vio con buenos ojos que una banda de criminales violente sus negocios en alta mar. Inmediatamente se envió un grupo comando. Arribaron en lanchas y de forma ágil lograron ingresar en el objetivo. Así eliminaron la amenaza en cuestión de minutos. Este es el momento en que fueron liberados los tripulantes. Por suerte se encontraban sanos y salvos. La sonrisa del marino es prueba de ello. El Océano Índico es una prioridad económica para China, tanto por su proximidad como por los importantes puertos de la región. Con el crecimiento de su economía, el gigante asiático mostró un interés cada vez mayor en los mares como una vía de expansión del mercado, pero también como una herramienta política. En ese contexto, la Armada Popular tiene un rol fundamental para asegurar las rutas y evitar cualquier tipo de ataque. El problema fue que durante años, su marina se dedicó meramente a la protección litoral, por lo que dar el paso a operar en aguas azules, es decir, en alta mar, requirió una actualización masiva de su flota. Un ejemplo de esta modernización es que los torpedos dejaron de ser la herramienta principal de defensa de las embarcaciones chinas. En su lugar, se favoreció la artillería embarcada y los sistemas tipo CIWS, o Close-in Weapon System, es decir, armas enfocadas en atacar objetivos próximos al navío. En esa categoría se encuentra una de las joyas de la Armada China, el Type 730, un sistema que cuenta con un cañón rotativo tipo Gatling compuesto por 7 cañones calibre 30 milímetros. Esta bestia se monta sobre una torreta que es dirigida por un radar y una variedad de sistemas de seguimiento electroópticos. Uno de los datos más demoledores de este escudo es su cadencia de fuego. 5.800 disparos por minuto hacen de esta protección una barrera prácticamente infranqueable para cualquier objetivo de superficie que se aproxime al navío. Según fuentes chinas, el Type 730 tiene un alcance efectivo de hasta 3 kilómetros, lo que es más que suficiente para entablar hostilidades con las lanchas y botes piratas. Al igual que otras unidades similares, su objetivo principal es destruir amenazas aéreas, pero gracias a su cadencia también puede ser empleado con otros fines. China no es el único país con intereses en el Océano Índico, en particular en el Golfo de Adén. Ese cuerpo acuático está ubicado entre la región del Cuerno Africano y la península arábiga, localizándose así entre los continentes de África y Asia. Su longitud es de 1.000 kilómetros y sirve como una vía fundamental para el tránsito de la producción de petróleo del Golfo Pérsico. Esto le da una notable relevancia a nivel mundial, y donde hay dinero, hay bandidos dispuestos a todo para robarlo. A continuación, veremos un impresionante operativo contra piratas somalíes llevada a cabo por soldados de Canadá. Si le temes a las alturas, te recomendamos tomarte fuerte de la silla.
19 de abril de 2009. Un equipo de la Armada canadiense vigilaba las aguas del Golfo de Adén, esa región tan valiosa, frecuentemente visitada por navíos mercantes. En aquella jornada, los norteamericanos se encontraban escoltando a un buque petrolero de bandera noruega. Todo marchaba bien, hasta que de repente en la superficie líquida apareció una amenaza ya conocida por los militares: piratas somalíes. Los bandidos avanzaban a bordo de un pequeño y veloz bote, lo que les brindaba dos ventajas fundamentales sobre su objetivo. Por un lado, al ser un navío pequeño y altamente maniobrable, era más difícil de acertar los disparos. Por otro, su velocidad y autonomía complicaban las operaciones defensivas. Sin embargo, los canadienses contaban con un aliado sorpresa que arruinó por completo los planes de los corsarios. Es momento de presentar a la ametralladora M60. La M60 es una ametralladora de propósito general, calibre 7.62 milímetros, y fue desarrollada por el ejército de Estados Unidos en los años 50. La idea era combinar la potencia de los cartuchos 7.62 milímetros con las lecciones militares aprendidas en la Segunda Guerra Mundial. Las plataformas del futuro debían tener mayor cadencia de disparo para poder proporcionar fuego de supresión y cobertura a la infantería. Así surgió este auténtico clásico Made in USA, el cual se convirtió en una parte fundamental del arsenal de la OTAN. El primer teatro de operaciones de la M60 fue en las selvas de Vietnam. Desde entonces recibió una gran cantidad de actualizaciones que le permitieron incorporarse como montada en helicópteros, con una cadencia máxima de 650 rondas por minuto y un alcance efectivo de más de 1 kilómetro. Resulta ideal para dar de baja a amenazas como las lanchas piratas de Somalia. Esto quedó más que demostrado en aquella misión realizada el 19 de abril de 2009. Los helicópteros canadienses partieron desde la fragata HMCS Winnipeg, la cual se encuentra en servicio dentro de la Marina Real Canadiense desde 1996 como parte de la clase Halifax. Este navío está frecuentemente apostado en las aguas del Océano Índico como parte de los esfuerzos de la OTAN para controlar el crimen en la región, así como también para evitar operaciones terroristas gestadas desde el Cuerno de África o Medio Oriente. La fragata Winnipeg recibió asistencia del navío estadounidense USS Halliburton y de un vehículo marítimo inglés que proporcionó asistencia logística. Primero se efectuaron disparos de advertencia, pero los bucaneros no se entregaron sin ofrecer resistencia. Fue necesaria una persecución de casi 7 horas que culminó en horas de la noche. La cámara nocturna nos permite ver el desenlace de ese ataque con lujo de detalles. Los soldados canadienses detuvieron la lancha y apresaron a los piratas somalíes a punta de fusil. En total, se capturaron a 7 criminales marítimos que ya habían participado en atracos similares. Antes de ser apresados, los corsarios lanzaron gran parte de su armamento al agua, ya que la tenencia de armas de fuego de grado militar hubiera agravado aún más su situación legal. Está claro que no eran novatos en el arte de la criminalidad marítima. Como señalamos a lo largo de este video, los piratas modernos no se parecen demasiado a aquellos criminales del pasado. Es por eso que las fuerzas de seguridad de diversos países deben mantenerse en constante alerta para evitar sorpresas desagradables. Esta preparación incluye la realización de ejercicios donde se emulan hipotéticos ataques en alta mar. En el caso de Estados Unidos, además de los poderosos sistemas CIWS y ametralladoras emplazadas en la cubierta, los soldados recurren a métodos un tanto más simples: tomar un rifle antimaterial y abrir fuego contra los botes enemigos. Este material fue registrado el 2 de octubre de 2010, durante una serie de ejercicios antipiratería y terrorismo a bordo del USS Kearsarge. En este caso, las aguas que contextualizan este material no pertenecen al Océano Índico, sino al Pacífico, otra zona de gran interés para las principales potencias. Los soldados disparan un armamento bastante especial, los Barrett M107,
un derivado modernizado del clásico M82 calibre .50 BMG. Si te apasionan las armas, seguro conoces esa plataforma gigantesca, capaz de penetrar en metales y otros objetos sólidos. Ese rifle antimaterial permite dejar fuera de combate los botes, ya sea destruyendo el motor o eliminando brutalmente a los tripulantes. Veamos de cerca el efecto de esa munición en el objetivo de pruebas. No todos los proyectiles dan en el blanco, pero no por falta de capacidad de estos uniformados. Es realmente complicado acertar a una pequeña lancha que se encuentra a 1 o 2 kilómetros y se balancea con el ritmo del mar. Es por eso que prácticas de este tipo son absolutamente necesarias para enfrentarse a la amenaza cada vez más tangible de la piratería. Si bien los corsarios actuales no cuentan con armamento de gran nivel o estrategias revolucionarias, los atracos realizados en puertos estratégicos preocupan seriamente tanto a la OTAN como a China. En este sentido, es probable que en el futuro veamos nuevos desarrollos de sistemas defensivos enfocados en la detección y destrucción de este tipo de peligros. Imagina que estás a bordo de un barco luego de largas jornadas en alta mar. Ya te acostumbraste a los olores, la turbulencia y la comida. Pero de repente se asoma en el horizonte una de las imágenes más terroríficas para un marinero: piratas. No se trata de bucaneros en grandes carabelas de madera. No tienen parches ni patas de palo. Los atacantes son terroristas armados con ametralladoras y fusiles de asalto. Se transportan en pequeñas lanchas de alta velocidad y su objetivo es eliminar a toda la tripulación para robar la carga valiosa. La única esperanza para sobrevivir es contar con un armamento adecuado para destruir en 1000 pedazos esa embarcación. La piratería puede sonar como un mal de otros siglos, pero es una actividad que sigue vigente, lo que obliga a los ejércitos a prepararse para estos criminales de alta mar. Hoy, en esta nueva entrega de Mundo de Armas, vamos a conocer algunas de las plataformas especializadas en cazar y destruir estas amenazas. Desde hace años, la seguridad internacional se enfrenta a un peligro proveniente de otra época: los bandidos de alta mar. El Cuerno de África y Yemen son epicentro de los ataques pirata que tienen como objetivo grandes cargueros que surcan las aguas del Golfo de Adén. Ese territorio conforma una ruta de acceso y egreso entre diversos puntos de Europa, Asia y África. En esas aguas atraviesan millones de dólares en cargamentos de todo tipo. Si bien los bucaneros modernos carecen de organización y equipo de alto nivel, compensan esas carencias con otras estrategias. La principal es el uso de pequeños botes y lanchas veloces, que por un lado les brindan una movilidad altamente maniobrable, al mismo tiempo que son un objetivo difícil de destruir. No es nada sencillo apuntar a un navío de 3 o 4 metros que avanza a cientos de kilómetros por hora. Si a esos diminutos vehículos le sumamos asaltantes armados con rifles y ametralladoras, se conforma un frente de temer. Es por eso que las naciones que integran la OTAN se preparan para enfrentar este enemigo tan particular. Pero, ¿cómo es realmente esa labor? Subamos a bordo de un barco mercante norteamericano para experimentarlo en primera persona. Combatir en alta mar tiene un condimento especial, más aún cuando debes hacerlo con fusiles de asalto en mano, como si se tratase de una operación terrestre. No hay demasiada información respecto a este caso, solo que un grupo de bucaneros trataron de abordar el navío empleando lanchas pequeñas. Es evidente que no se trata de un barco militar, ya que los protagonistas no emplean un cañón o ametralladoras emplazadas de forma fija.
Por el contrario, utilizan rifles tipo AR-15 para destruir a los asaltantes marítimos. Pero como te anticipamos, no es nada sencillo abrir fuego sobre un objetivo en movimiento. Ante el ataque constante de los fusiles de asalto, los corsarios optaron por replegarse y dejar escapar a su presa. No todas las situaciones de piratería son iguales. En algunos casos, los criminales tienen la mala fortuna de enfrentarse a navíos militares bien armados, que poseen la capacidad de transformar sus lanchas en chatarra flotante. En esos casos, no queda más opción que rendirse para conservar su vida. Veamos lo sucedido con un buque francés que se enfrentó cara a cara con un grupo de asaltantes somalíes. Bienvenidos a alta mar. El equipo de radares del buque detectó a un grupo de piratas somalíes que surcaban las aguas del Océano Índico. Las alarmas pusieron en funcionamiento la operación ofensiva con todo el poder de la Armada de Francia. Pero destruir el objetivo es el último recurso. Primero se contactó a los criminales para exigirles la rendición. En estas imágenes puedes ver de cerca a los corsarios. Como te adelantamos, poco tienen que ver con las historias legendarias del pasado, pero eso no significa que sean menos astutos y peligrosos. Desgraciadamente para ellos, la viveza no es suficiente para soportar el impacto de cartuchos de 20 y 30 milímetros, provenientes de los cañones galos. Uno a uno, los piratas son trasladados en lanchas hasta quedar bajo custodia del ejército francés. A estos jóvenes les espera una cita con la justicia. En el mejor de los casos, tendrán que cumplir con una breve estadía tras las rejas. Por el contrario, si se les encuentra responsables de crímenes graves como secuestro extorsivo o incluso el asesinato de marinos, la pena a cumplir será muchísimo más severa. Los barcos militares no solo cuentan con las armas emplazadas en la cubierta, sino que tienen una carta maestra que les proporciona una ventaja crucial: helicópteros artillados. Esperamos que no tengas miedos a las alturas, porque vamos a subir a una aeronave francesa que en marzo de 2010 se enfrentó a piratas somalíes en las aguas del Golfo de Adén. La unidad pertenecía a la fragata Nivós, la cual desde hace años forma parte de la Operación Permanente Atalanta. Dicha misión conjunta se inició en diciembre de 2008, con la cooperación de varios países de la Unión Europea y la OTAN. El objetivo es combatir la piratería en la zona del Cuerno de África y el Océano Índico, lo que da muestras del daño económico que causan los asaltos marítimos. La pérdida de millones de dólares en mercancía y la muerte de decenas de marinos hace que unir fuerzas sea una prioridad para las potencias europeas. Además, la Operación Atalanta se encarga de proteger a los barcos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y a otras embarcaciones vulnerables. También vigilan las actividades pesqueras y respaldan a otras misiones y programas en la región. Como verás, los asaltos no solo afectan a los navíos mercantes con cargas valiosas, sino que transforman toda la ruta marítima en un lugar peligroso, incluso para organizaciones humanitarias. Regresemos a esa jornada de marzo de 2010. Mientras el helicóptero vigilaba desde los cielos con su ametralladora emplazada, un grupo comando especial rodeó a los piratas para aprenderlos. Recuerda que el objetivo primordial de estas misiones no es aniquilar a los asaltantes, sino apresarlos para que enfrenten a la justicia. Por lo general, los corsarios no confrontan de manera directa con fuerzas militares. Saben que se encuentran en inferioridad de condiciones y eligen huir o entregarse, antes que morir bajo una lluvia de proyectiles provenientes del cielo. En este caso,
los bandidos fueron tratados con humanidad, para que pudieran arribar en óptimas condiciones hasta las autoridades pertinentes. Además, los operadores incautaron el arsenal, el cual incluía fusiles y lanzadores tipo RPG-7. Incluso el bote de los malhechores fue trasladado para futuras pesquisas. Mientras vemos a estos soldados alejándose al atardecer, es momento de conocer el poder de otra nación europea que participa en estas misiones. Una de las joyas de la corona española es el Castilla, un buque de asalto anfibio tipo LPD, o Landing Platform Dock, es decir, que puede ser utilizado para grandes desembarcos militares de tropas y vehículos. Este navío resulta fundamental, ya que opera como barco de mando y control que alberga el cuartel general de alta disponibilidad. El Castilla actúa además como buque de mando alternativo en operaciones marítimas de la OTAN, cumpliendo un rol de protección en diversos puntos del planeta. Es por eso que es una de las puntas de lanza a la hora de combatir actividades de piratería en Europa y Asia. El 28 de octubre de 2018, el Castilla, al mando de la Fuerza Naval de la Operación Comunitaria Atalanta, destruyó una embarcación pirata tipo ballenera que estaba próxima a las costas somalíes. La cacería de ese objetivo fue informada por el Ministerio de Defensa de España. Todo comenzó con un avistamiento realizado por parte de un helicóptero, que detectó el navío fondeado cerca de las costas. Este fue abandonado por los corsarios, ya que tenía desperfectos técnicos, y los tripulantes debieron huir rápidamente antes de ser atrapados. Era un barco ya conocido por la tripulación del Castilla, por sus actividades de piratería en los últimos tiempos. Primero se procedió a inspeccionar el objetivo para corroborar que no hubiese personas en el interior. Una vez que se confirmó esto, fue momento de dar el siguiente paso: volar el bote en 1000 pedazos. Esa misma jornada se realizó una explosión controlada, la cual fue registrada audiovisualmente por el propio Ministerio de Defensa. La explosión resulta espectacular. De haber estado ocupada, hubiera sido una masacre absoluta. Este tipo de operaciones no solo sirven para limpiar las aguas somalíes de barcos abandonados, sino también como amenaza concreta para los corsarios. Si continúan atacando embarcaciones europeas, este es el destino que les espera. Desgraciadamente, en abril de 2021, el Castilla tuvo que abandonar la Operación Atalanta e iniciar su regreso a España, debido a la avería de uno de sus ejes, cuya reparación hacía necesaria la entrada del buque en dique seco. Arribó a territorio español en mayo del 2021 y durante 2022 recibió los tan necesarios arreglos. Pese a su ausencia, la misión de protección continuó. Pero la defensa de las aguas comerciales no es solo tarea de la OTAN o la Unión Europea. La guerra contra los bandidos embarcados desconoce de tensiones geopolíticas. La Federación Rusa también ha tomado la responsabilidad de proteger el Golfo de Adén del ataque de los piratas somalíes, ya que muchos cargueros del Kremlin transitan por esa región con destino a sus socios comerciales chinos. Es un negocio millonario que representa ganancias significativas para Moscú, y Putin no está dispuesto a entregar ese botín sin dar pelea. Ahora veamos qué sucede cuando los criminales marítimos se enfrentan a la legendaria flota del Mar Negro. Destrucción asegurada. El bote pirata fue evaporado en segundos por el fuego del armamento ruso. La lluvia de proyectiles de grueso calibre es tan potente que levanta grandes charcos de agua salada, que sale eyectada ante la fuerza de los disparos. En este caso, los navíos pequeños y veloces de los criminales somalíes no pudieron escapar del alcance de la flota de Moscú. Estos enfrentamientos no son poco frecuentes. Año tras año, las aguas de África y Asia son escenario de este tipo de ataques. En mayo de 2010, un buque cisterna petrolero de bandera rusa fue ocupado por piratas somalíes, que tomaron como rehenes a los marineros demandando una recompensa millonaria para su liberación.
Desde Moscú afirmaron que no iban a negociar con criminales y pusieron en marcha un operativo de rescate. No era para menos. El barco cruzaba el Golfo de Adén con destino a China, transportando 86,000 toneladas de petróleo crudo, con un valor de cientos de millones de dólares. A continuación, verás imágenes registradas durante la recaptura de ese buque por parte de fuerzas especiales rusas. По одному? Пакистанцев по одному. Пакистанцев. Вот еще права. Пакистан. Пакистан. Стандарт. Стандарт. Давай, сейчас зашибут трапом. Вот сюда прям ложи. Dentro del buque cisterna se encontraron a una docena de criminales. Los reportes de la BBC confirmaron que fueron transportados a Moscú para enfrentar su respectivo juicio. Afortunadamente, la tripulación del navío petrolero estaba intacta, sin lesiones ni heridas. Por supuesto, también incautaron el armamento de los ladrones marítimos. El arsenal se componía de las plataformas usuales, fusiles de asalto tipo Kalashnikov, ametralladoras, pistolas 9 milímetros y otros modelos antiguos, pero no por eso menos letales. Algunas versiones afirmaron que durante la misión, uno de los piratas fue asesinado por las fuerzas especiales rusas, pero ese reporte jamás fue confirmado. De acuerdo con el comandante a cargo de la misión, se trató de una operación excelente, con un altísimo nivel táctico desplegado por los militares del Kremlin. A pesar del éxito de este rescate, el secuestro del buque ruso fue tomado como un retroceso en las medidas adoptadas por la comunidad internacional para reducir las actividades de piratería. Era evidente que los ladrones marítimos no tenían miedo a las consecuencias. Los botines que se transportan por el Golfo de Adén son demasiado atractivos. Operaciones como Atalanta y el patrullaje constante de los rusos es fundamental para que esta criminalidad no siga aumentando. El problema es que las bandas piratas no funcionan de forma organizada, no tienen líderes fijos ni zonas establecidas. No usan el mismo puerto más de una vez. Lejos de ser debilidades, son algunas de las fortalezas que evitan que los corsarios puedan ser desarticulados por completo. Pasan los siglos y la piratería continúa siendo uno de los grandes peligros al navegar en los océanos. Cambia el formato y los protagonistas, pero la práctica está más viva que nunca. Mientras siga habiendo embarcaciones que transportan cargamentos de alto valor, existirán estos bandidos marítimos dispuestos a todo para arrebatar esos botines. Del lado de enfrente se ubican las fuerzas militares de los países que buscan proteger esas vías de comercio. Como pudimos ver a lo largo de este video, es una guerra desigual con resultados devastadores para los bucaneros modernos. Давай. Lo que acabas de ver es un ataque brutal efectuado por una de las bandas más peligrosas del planeta. La organización pirata nigeriana, conocida como los Vengadores del Delta de Níger. Puede parecer una historia del pasado, pero te aseguramos que el peligro de los corsarios está más presente que nunca. Cambiaron los cañones y espadas por ametralladoras y rifles de asalto. Ya no roban oro, sino que hurtan mercancía valiosa y secuestran a turistas a cambio de jugosas recompensas. En esta nueva entrega de Mundo de Armas queremos contarte todos los secretos de estos bucaneros modernos y los impresionantes métodos que los ejércitos emplean para aniquilarlos. Esperamos que no tengas náuseas, porque vamos a emprender un sangriento viaje a alta mar. Los Vengadores del Delta de Níger son mucho más que criminales con un nombre genial. Son ladrones y homicidas que dominan las aguas del Golfo de Guinea, perpetuando un legado centenario de piratería que incluye hurtos, secuestros y destrucción de propiedad privada. Los expertos dicen que provienen del turbulento delta del Níger, ubicado en el oeste de África. La región produce la mayor parte del petróleo de Nigeria, pero lamentablemente está subdesarrollada
y tiene una de las tasas de desempleo más altas del país. En los últimos años, la influencia de esta organización delictiva ha crecido de forma exponencial, con ataques y balaceras brutales para eliminar a las fuerzas de seguridad. Ils sont une douzaine, armés de fusils mitrailleurs. Ce groupe de pirates ne prend pas seulement des otages, il enlève carrément des bateaux. En général, vous demandez combien pour libérer le bateau? Ça dépend du type de bateau. Ça peut aller de 900 000 à 4 millions d'euros. Et quand vous détenez les membres de l'équipage, vous les détenez à bord du bateau ou vous les J'en ai ramenez? assez dit. Rostros cubiertos con pasamontañas rojos y ametralladoras antiguas de producción soviética. No se parecen a los bucaneros de libros y películas, pero estos criminales son quienes perpetúan la delincuencia en ríos y mares. Tan solo en 2020, los piratas en el Golfo de Guinea rompieron todos los récords secuestrando a 130 marinos en 22 incidentes separados. Y la problemática continúa con situaciones muy angustiantes. El sábado 23 de enero de 2021, piratas de Nigeria secuestraron a 15 marineros de un barco de contenedores turco que unía los puertos de Lagos con el de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El ataque ocurrió a 185 kilómetros de la pequeña isla de Santo Tomé y Príncipe. Si bien el pago del rescate y la entrega de la tripulación fue realizada con éxito, un marinero de origen azerbaiyano murió durante el abordaje. Historias como esta son cada vez más frecuentes en las costas africanas. El Golfo de Guinea limita con más de 20 países. Las aguas son la ruta clave para todo, desde el acero hasta los refrescos. En una región que depende en gran medida de las importaciones y es la principal vía de exportación de petróleo, cacao y otros productos básicos. Los barcos todavía recorren la lucrativa ruta, pero a un costo altísimo. Además de pagar millones de dólares en seguridad privada, también afrontan el riesgo de que sus marineros caigan en manos de piratas, como los Vengadores del Delta de Níger, quienes están dispuestos a todo con tal de recibir un suculento rescate. A continuación, veremos algunas de las impresionantes medidas preventivas que toma un barco petrolero que surca esas aguas tan peligrosas. 160 expatriés travaillent à bord. Pour assurer leur sécurité, 2 bateaux comme celui-ci tournent autour en permanence. Ici, une vingtaine de fusiliers marins nigérians, des Navy, travaillent sous les ordres d'un Français. Logística puede parecer muy compleja, pero recuerda que cada uno de esos barcos petroleros o mercantes transporta bienes con valores que exceden los cientos de millones de dólares. Es una inversión para transitar de forma segura rutas fundamentales para el comercio. Mientras más intimidantes sean los escoltas de cada carguero, los riesgos que corren los marineros serán inferiores, al igual que el gasto en rescates y operativos de liberación. Cuando todo esto falla, siempre está el viejo y tradicional fuego de rifles y ametralladoras para disuadir a los piratas. Por supuesto, no siempre son contratistas privados, ni pistoleros a bordo de los barcos quienes aniquilan a los corsarios. En el inicio de este video vimos un brutal enfrentamiento entre los antes mencionados Vengadores del Delta de Níger y fuerzas de seguridad nigerianas que intentaban capturarlos. Los atracos en alta mar son un serio problema para los gobiernos africanos, que dependen de este tipo de actividades económicas para generar crecimiento en su población. Es por eso que cualquier delincuente que amenace contra esa fuente de trabajo es tratado como un terrorista al cual se le aplica todo el poder destructivo del ejército. En 2013, la Armada de Nigeria dio un golpe letal a las organizaciones delictivas de dicho país. Los uniformados acudieron al rescate de un buque camerunés que había sido secuestrado. La reacción fue rápida y letal. En un solo ataque, los marinos mataron a 7 piratas y atraparon a varios más.
Escuchemos las palabras de uno de los capitanes a cargo del operativo. Today we can say it was a bad day for them. A very bad day for them. And like I've emphasized earlier too, it requires a daily presence for us to keep this water safe. El hombre está en lo correcto. No solo fue una pésima jornada para los piratas, sino que también es cierto que la única forma de mantener seguras las rutas marítimas es con vigilancia constante de parte de las fuerzas militares. Desgraciadamente, las costas del Golfo de Guinea no son las únicas amenazadas por la presencia de este tipo de criminales. El 15 de marzo de 2024, un destructor de la Armada de la India impuso su capacidad bélica en el mar Arábigo. Todo comenzó con un vuelo de reconocimiento efectuado con un dron que detectó a hombres con el rostro tapado y rifles en sus manos. Ellos habían tomado como rehén a la tripulación del MV Rouen, un barco carguero de origen maltés que atravesaba esas aguas cargado con millones de dólares en mercancías. Una vez que se confirmó la presencia de los piratas, la Fuerza India lanzó un contraataque que duró 40 horas e incluyó un bote patrullero artillado, drones de ataque, naves de reconocimiento y decenas de oficiales de la Armada listos para abordar el objetivo. Semejante despliegue fue suficiente para amedrentar a los piratas, que se rindieron liberando a la tripulación y al buque. Las imágenes que veremos a continuación fueron tomadas desde el cielo por un helicóptero que sobrevoló al MV Rouen en el momento de la rendición. En la cubierta del navío es posible ver a la tripulación liberada, así como también a los perpetradores del ataque. El fenómeno de la piratería no es fácil de analizar. Hay que tener en cuenta factores comerciales, pero también analizar los cambios en el transporte de mercancías valiosas. En los últimos años, el Mar Rojo se volvió demasiado peligroso para los cargueros de las principales potencias. Y eso es una muy mala noticia. Ten en cuenta que en esa ruta se traslada el 15% del tráfico marítimo mundial. Eso significa que allí se transportan cientos de miles de millones de dólares en mercancías, que surcan las aguas entre el estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén. Los ataques de insurgentes de Yemen, conocidos como hutíes, forzaron a las grandes empresas a experimentar con otros recorridos que de forma inesperada pusieron a la tripulación frente a nuevos peligros. Lo que parecía ser la única solución los llevó a un camino sin salida. El cambio de recorrido impulsó el resurgimiento de las pandillas somalíes, que fieles a su ya legendaria reputación, eran capaces de secuestrar buques gigantescos en tiempo récord. Por supuesto, las compañías esperan a esos delincuentes con juguetes listos para disparar ante cualquier señal con problemas. Sin embargo, más allá del uso de armamento militar y la presencia de fuerzas armadas poderosas, los bucaneros se niegan a ser expulsados por completo. Entre finales de 2023 y principios de 2024, 3 barcos mercantes fueron atacados en las costas africanas. En uno de los casos, el navío se mantuvo bajo dominio de los piratas durante varias semanas. Si a este cálculo le sumamos los 18 buques pequeños que también fueron víctimas de las actividades de los corsarios, estamos hablando de una nueva era dorada para este tipo de criminales. No solo eso, sino que sus métodos se han vuelto cada vez más salvajes y brutales. Los prisioneros ya no deben caminar por una tabla para ser arrojados al mar. En cambio, son torturados y luego fusilados sin ningún tipo de misericordia. En marzo de 2024, bucaneros somalíes tomaron como prisioneros a los tripulantes del barco MV Abdullah, oriundo de Bangladesh. El navío transportaba carbón desde Mozambique a los Emiratos Árabes Unidos, cuando fue abordado por los temidos delincuentes. Luego de un mes en cautiverio, los prisioneros fueron liberados tras el pago de una recompensa millonaria. El dinero fue enviado dentro de bolsas que fueron arrojadas a la cubierta del MV Abdullah mediante aeronaves no artilladas.
De acuerdo con el CEO de la empresa, los 23 marineros fueron entregados sanos y salvos, sin heridas visibles en sus cuerpos. Un vocero de la empresa declaró: "Los piratas se comunicaron cuando llegaron a la costa de Somalia. Uno de ellos hablaba inglés. Él se contactó con nosotros hasta que finalizamos la negociación. No vamos a discutir ni revelar el monto del rescate". Se rumorea que el total rondaba los $5 millones. Si bien la empresa se negó a confirmar la cifra abonada, lo que sí sabemos es que hoy en día hay una pandilla de delincuentes marítimos somalíes con muchísimos dólares en sus bolsillos. Si bien estos ataques son efectuados mayormente en África y en partes de Asia, lo cierto es que afecta de manera directa la economía de empresas de países como Alemania, España, Francia y Estados Unidos. Los cargueros de esos orígenes suelen trasladarse por la ruta del Mar Rojo, en camino hacia puertos muy importantes. Es por eso que hace una década, naciones europeas se unieron para dar vida a una operación conjunta que fue capaz de eliminar estas amenazas a fuerzas de patrullajes constantes y un armamento de alto nivel. Veamos una de las tantas misiones llevadas a cabo por la Armada Francesa, la cual culminó con detenciones masivas de bandidos somalíes. Los bucaneros fueron escoltados a punta de rifle por los soldados galos. Así fue como los ataques se redujeron considerablemente entre 2010 y 2014. El problema es que la operación conjunta Atalanta, basada actualmente en Cádiz, España, es tan solo una sombra de lo que supo ser, teniendo tan solo un navío a su disposición, la fragata Victoria. Esto no es suficiente para afrontar el desafío de destruir a los nuevos piratas somalíes que se han apoderado de las rutas comerciales del mar Arábigo. Sin embargo, pese a los numerosos ataques registrados en 2024, los expertos afirman que los piratas somalíes de la actualidad no representan el mismo peligro que hace una década. Su punto de mayor actividad fue en 2011, cuando generaron pérdidas multimillonarias en el comercio de Europa y Asia. Cuando las fuerzas de la Operación Atalanta hundieron a varias pandillas, los piratas que aún no habían sido capturados cambiaron de rubro, incursionando en el tráfico de animales, drogas e incluso de personas. Actividades igual de infames, pero que desgraciadamente no afectan de manera directa las economías de las potencias, por lo que no reciben el mismo tipo de respuesta directa y poderosa. De acuerdo con los centros de monitoreo, los cuales llevan cuentas precisas de los ataques y operativos militares que se realizan en las aguas arábigas, se estima que existen 4 organizaciones piratas en actividad. Todas son de origen somalí y operan desde el estado de Puntland, el cual se encuentra en la punta del Cuerno de África, una localización ideal para tener acceso a las rutas de comercio más concurridas del planeta. Esa región también es conocida por su larga tradición pesquera y marítima. Los hombres de ese pueblo nacen sabiendo tripular un barco. Algunos de ellos son empujados al crimen debido a la falta de oportunidades y la ambición de una vida de lujos que es conseguida a punta de pistola. Está claro que la única manera de lidiar de forma definitiva con la amenaza es apresando a los líderes y destruyendo sus embarcaciones para que no puedan volver a ser utilizadas con el mismo fin. Lo que acabamos de ver es una táctica muy frecuente entre los soldados rusos cuando capturan piratas somalíes. En 2010, la Federación se involucró en la situación ya que el paso del Golfo de Adén era una ruta frecuente para buques del Kremlin que navegaban rumbo a China. A fuerza de cañones rotativos con alta cadencia de fuego, los hombres de Vladimir Putin aniquilaron a varios de los grupos delictivos de alta mar, pero no lograron desaparecerlos por completo. Hoy en día, los piratas somalíes y nigerianos presentan una amenaza muy grande al comercio mundial. Si bien los secuestros y atentados de estos grupos no ocupan las primeras planas de los periódicos, te aseguramos que las potencias están abocadas a buscar soluciones.
Por el momento, ser marinero en el continente africano sigue siendo un empleo riesgoso. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir al tanto de las actividades de los piratas modernos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.